también está, bien, iniciamos la audiencia. Ya, acreditación de parte de Fiscalía. Doctor. Muchas gracias, señor juez. Ante todo, muy buenas tardes. Igual forma con los colegas partes enlazados de esta audiencia virtual. Mi nombre, Ernesto Machacaluque, fiscal provincial de la Fiscalía Provincial Mixta de Ácora. Número celular 989-0680-69 con casilla electrónica 1142-67. Muchas gracias, señor juez. Bien. Antes de iniciar la audiencia, ¿alguna solicitud de atingencia de las partes? En este caso, respecto a la parte investigada. Doctora, Ninguna, magistrado. de la parte agraviada, doctor. Ninguna, señor magistrado. Ya, Fiscalía. Ninguno, señor. Bien, concedemos el uso de la palabra a Fiscalía a fin de que pueda realizar su requerimiento. Doctor, adelante, por favor. Muchas gracias. El Ministerio Público en el presente caso ha formulado requerimiento de sobreseimiento en el caso seguido en contra de Denis Edgar Velázquez Flores. Sus datos, su DNI 01240292, sexo masculino, fecha de nacimiento 27 de abril de 1966, edad 56 años, lugar de nacimiento Ácora, estado civil casado, grado de instrucción secundaria completa, sus padres Alfredo, Octavio y doña Asunta. La parte agraviada, Uriel Santiago Marcachoque, con DNI 012-1993-3. Los hechos sucintos que se atribuyen a Laura investigado es de que el agraviado Uriel Santiago Marcachoque, en fecha 10 de octubre del 2021, siendo las 5 horas aproximadamente, se percata que en su terreno denominado Chochña, Puti, Chiara, Cotañalaca, ubicado en el sector Marquire del centro poblado de Caritamaya del distrito de Ácora, estaba efectuándose actividad agrícola con apoyo de 2 personas a quienes no conoce y que hasta la fecha el denunciado, esto es Denis Edgar Velázquez Flores, es el mismo que hacía esta actividad agrícola, no le permite el ingreso a dicho predio, habiendo sido despojado en forma total del predio, esto es Chochña, Puti, Chiara, Cotañalaca. Estos hechos, señor juez, han sido subsumidos dentro del delito contra el patrimonio en su modalidad de usurpación, en su forma de usurpación simple, delito previsto en el artículo 202, primer párrafo del Código Penal. Asimismo, se tiene que, esta norma sería la tipo base. También se ha invocado el artículo 204, numeral 2, esto teniendo en cuenta que en los hechos investigados ha participado más de 2 personas, por consiguiente, se investiga por el delito contra el patrimonio en su modalidad de usurpación, en su forma de usurpación agravada. Los elementos de convicción que se tiene en el presente caso a folio 6 sobre el acta de recepción de denuncia verbal de fecha 14 de octubre del 2021, donde el denunciante Uriel Santiago Marcachoque ha referido que el día 10 de octubre del 2021 la persona de Denis Edgar Velázquez Flores, al promedio de las 5 horas aproximadamente, se encontraba realizando sembrío en ese terreno denominado Chochñaputi, Chiara, Cotañalaca, ubicado en el sector Marquire del centro poblado de Caritamaya del distrito de Ácora. Afloja 7 obras el acta de constatación policial de fecha 15 de octubre del año 2021, realizada en el pleno en materia de investigación, ubicado en Chochñaputi, Chiara, Cotañalaca, ubicado en el sector de Marquire del centro poblado de Caritamaya del distrito de Ácora. Afojas 14, 16, obra la declaración del agraviado Uriel Santiago Marcachoque, señala que el 14 de octubre del 2021 indica que la persona de Denis Edgar Velázquez Flores se encontraba realizando sembríos en terreno denominado Chochñaputi, Chiara, Cotañalaca, ubicado en el sector Marquide del centro poblado de Caritamaya. Asimismo, la parte se tiene a folios 17 y 19, testimonio número 02-436, su fecha 26 de noviembre del 2007. A folios 81, vuelta y 52, 82, obra certificada de posición, su fecha
17 de diciembre de 1986. Dentro de ellos se señala como predio que está en posesión de la parte agraviada, denominado Hacha Choña Puti. A folio 60, obra el certificado de posesión, su fecha 15 de enero del 2011, otorgado a Uriel Marcachoque. El predio se llama Hacha Choña Puti y alrededores. A folio 79, obra declaración de la gravedad Uriel Santiago Marca, el mismo que reitera que el 10 de octubre del 2021 a las 5 de la tarde llegó caminando y solo vio que sembraba el señor Denis acompañado de dos personas que no podía precisar el señor Denis. Rociaba la avena, sembrándole, las otras personas estaban parados al costado del terreno y una vez terminado el trabajo, el tractorista se fueron todos al domicilio del señor Denis a tomar desayuno. Señala que estaba en posesión hasta el 10 de octubre del 2021. A partir de ahí ha sembrado, ha cosechado, ha hecho lo que ha querido hasta ahora. Me ha despojado, no me permite el ingreso desde el 10 de octubre del 2021. A folios 80, 88, obra la declaración del imputado Denis Edgar Velázquez Flores, indica que este terreno ha permutado en el año del 2019 que corresponde a Iscachoñaputi. Más antes, la viuda estaba el señor Uriel, le pidió que le venda por el año 2018. Entonces la viuda dijo que no podía venderlo porque ella tiene como 8 hijos. Más al contrario, dijo que consiga otro terreno para permutar. La señora le alquilaba el terreno para amarrar la vaca. Luego en el año 2019 permutamos el terreno con la viuda. En mayo 2019 desde ahí ya no cultivé nada. El terreno estaba botado y el año pasado había hecho barbechar mi terreno, que era virgen. Uriel había hecho barbechar y su persona sembró porque es su terreno y su documento dice Cotaña Laca. Fundamentos que sustentan el requerimiento de sobreseimiento en el presente caso de la denuncia verbal folio 6 presentada en la comisaría PNP del distrito de Ácora, se tiene que el agraviado Uriel Santiago Marcachoque señala que en fecha 10 de octubre del 2021, siendo las 5 horas aproximadamente, se percató que en su terreno denominado Choñaputi Chiara Cotaña Laca, ubicado en el sector Marquíes del centro poblado de Caritamaya del distrito de Ácora, el denunciado Denis Edgar Velázquez Flores estaba efectuando actividad agrícola con apoyo de dos personas a quienes no conoce y que hasta la fecha el denunciado no le permite el ingreso a dicho predio, habiendo sido despojado en forma total de dicho predio. En esta denuncia, desde un inicio, el agraviado se indica que el terreno que le ha usurpado el ahora denunciado es Choña Puti Chiara Cotaña Laca. Así lo ha indicado en la vía policial. En ese entender, se debe tener que variada jurisprudencia señala que en el delito de usurpación el bien jurídico protegido es la posesión, más no la propiedad. En ese caso, el agraviado Uriel Santiago Choque no ha acreditado la posesión sobre el terreno denominado Choña Puti Chiara Cotaña Laca, la que es el terreno materia de delitos. Tampoco existe de actuados documental alguno que acredite su posesión sobre el predio Choña Puti Chiara Cotaña Laca. El agraviado Uriel Santiago Marcachoque ha presentado certificado de posesión su fecha 17 de diciembre de 1986, que obra folios 81, vuelta 82, pero en esta constancia de posesión se denomina a otro predio, esto es, dice que está en posesión del predio Hacha Choña Puti. Asimismo, en la constancia certificada de posesión de fecha 15 de enero del 2021, que obra folio 60 de la carpeta fiscal, de igual forma ha presentado certificado de posesión, en donde indica que Uriel S. Marcachoque es heredero de don Félix
M, Marga, del que en vida fue y actual propietario y posee todos los predios rurales. En esta pone el predio Hacha Choñaputi y alrededores, Huizcaya Cotaña y alrededores, Jancopute y alrededores, Poconchani y alrededores, entre otros lugares. Algunos fueron permutados y otros fueron adquiridos. Estos predios que se mencionan que estaría en posesión del agraviado Uriel S. Marcachoque difieren del predio que él reclama. Difiere esto del predio Chojñaputi Chara Cotañalaca, predio que el agraviado reclama y que el denunciado Denis Edgar Velázquez Flores usurpó en fecha 10 de octubre del 2021, siendo las 5 horas. Estos documentos de constancia de posesión han sido otorgados por Héctor Mario Songo Quispe con su DNI. También ha sido otorgada por Edilberto Velázquez Marca, ex autoridad y vecino notable de la comunidad de Caritamaya. Sin embargo, como vuelvo a indicar, se refiere estas certificados de posesión a otro predio que no es materia de litis. En ese contexto resulta inviable emitir la disposición de acusación. No podemos ir a juicio oral en estas condiciones porque el propio agraviado, a pesar que esta denuncia ha sido presentada y data de fecha 10 de, los hechos se han suscitado el 10 de octubre del 2021, a la fecha ya estamos en año 2023, no existe. En ese entender, no tendría pues futuro este caso de llegar a la etapa del juicio oral, toda vez que se debe demostrar el delito, esto es ejercer posesión, lo que la jurisprudencia y la doctrina exigen en este tipo de delitos, por lo que no queda más a este despacho que, estando al artículo 344 del Código Procesal Penal número 2, debe solicitarse el sobreseimiento de la causa conforme al literal A, el hecho objeto de la causa no se realizó. B, el hecho imputado no es típico. Asimismo, el literal D, que señala no existen razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no hay elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado. Por lo que solicito a su despacho, señor juez, declarar fundado el requerimiento de sobreseimiento en los seguidos en contra de Denis Edgar Velázquez Flores por la presunta comisión del delito contra el patrimonio en su modalidad de usurpación, en su forma de usurpación agravada, prevista y sancionada por el artículo 204, primer párrafo, numeral 2, siendo el tipo base el artículo 202, numeral 1 y 2 del Código Penal en agravio de Uriel Santiago Marcachoque. Esto actuando en forma objetiva y en mérito los actuados, elementos de convicción que obran en la carpeta fiscal. Muchas gracias, señor juez. Bien, ponemos traslado del requerimiento a la defensa de la parte investigada, doctora. Sí, bien, señor magistrado. Estando el alegado sobre el sobreseimiento de parte del representante del Ministerio Público, nosotros, señor juez, solicitamos se declare fundado el pedido de sobreseimiento contenido en la disposición fiscal número 01 de fecha 3 de mayo del 2023. Ello por estar conforme a lo dispuesto en el artículo 344, numeral 2 del nuevo Código Procesal Penal. En tal motivo, señor juez, tenga en cuenta lo siguiente. El pedido de sobreseimiento debe ser declarado fundado por 3 razones. Primera razón, el hecho objeto de la causa no se realizó, señor juez, por cuanto en los casos de usurpación el bien jurídico tutelado es la posesión y como requisito el sine qua non se exige que el agraviado demuestre que ejerza una posesión previa al acto usurpatorio. Pero en el presente acto, el agraviado no ha cumplido con demostrar fehacientemente su posesión previa. Entonces, no puede configurarse por el delito de usurpación si no hay posesión previa. Segundo, señor juez,
el hecho imputado no es típico. Esto en correlato con la primera razón del tipo penal de usurpación, exige la configuración de todos sus elementos y la no concurrencia de uno de ellos acarrea que el hecho denunciado resulta ser atípico. El delito de usurpación exige que el agravio tenga una posesión previa. Esta circunstancia no se da en el presente caso porque el denunciante no es posesionario, ni mucho menos propietario del terreno sobre el cual supuestamente se habría perpetrado los actos usurpatorios. Por tanto, no procedería, o por tanto procedería el sobreseimiento. Tercera razón, señor magistrado. Luego de haberse llevado a cabo las diligencias en sede fiscal, no existe razonablemente la posibilidad de poder incorporar nuevos datos a la investigación y no hay elementos de convicción suficientes para solicitar fundamentadamente el enjuiciamiento de mi patrocinado. En este efecto, señor juez, se han realizado diligencias debidas y de ninguna de ellas se colige algún elemento de convicción que sea suficiente para generar un grado de certeza que se ha cometido el delito de usurpación. Es más, como respaldo de las diligencias llevadas a cabo en sede fiscal, en este acto, con su venia, señor juez, hago alcance de dos documentales que las puede usted tal vez visualizar, señor magistrado. El primero es el testimonio número 02436, en donde consta la división y partición que hizo el presunto agraviado Uriel Marca Choque. En este acto, en la segunda hoja, parte final, se puede observar que el agraviado no sería pues el propietario del terreno denominado Ixa Chochñaputi Ajoratoque, bien inmueble que es completamente diferente de materia de litis. Ahora, como segunda, ofrezco el acta documental de fecha 5 de noviembre del 2022, donde la Asamblea de la Comunidad Campesina Caritamaya, en el acuerdo tercero, deciden y aprueban unánimemente que el testimonio número 02436 del señor Uriel Marca Choque sería inválido o nulo. Es decir, el presunto agraviado sería propietario de un terreno que es ajeno y distinto que él supuestamente sufrió los actos usurpatorios. Y además, dicha titularidad ni siquiera sería reconocida por la comunidad. Entonces, en el presente caso, señor juez, el señor Uriel Marca Choque no sería ni agraviado ni víctima por no ser el bien objeto de litis o usurpación. El hecho imputado no es típico, el hecho objeto de la causa no se ha realizado y no existe posibilidad alguna de incorporar nuevas pruebas y los que obran en la presente causa no son suficientes para la convicción. Por estas razones, señor magistrado, reitero mi pedido de que se declare fundado el sobreseimiento solicitado por el representante del Ministerio Público. Gracias, señor magistrado. Para la conformidad señalada, vamos a conceder finalmente el uso de la palabra a la parte agraviada si desea señalar algo al juzgado antes de emitir la resolución correspondiente. Doctor. Muchas gracias, señor juez. Voy a trasladar el sobreseimiento que está solicitando tanto la Fiscalía como la defensa técnica del imputado. A fin de que se declare infundada el requerimiento de sobreseimiento que solicita la Fiscalía. Señor juez, la Fiscalía ha merituado las siguientes documentales como elementos de convicción. El acta de recepción de denuncia verbal, como bueno, hace momentos acaba de leerlo el señor representante del Ministerio Público, la recepción de denuncia verbal, el acta de constatación policial, la declaración del agraviado Santiago Marca Choque, la testimonial, o mejor dicho, el testimonio número 02436, asimismo los certificados de posesión que obran a fojas el certificado de posesión de fecha 17 de diciembre del año de 1986 y el certificado de posesión de fecha 15 de enero del año 2011. Respecto al predio Hacha Chochñaputi, que es poseedor del agraviado. Ahora, las diligencias a nivel de la Fiscalía
Mi patrocinado, el agraviado, ha manifestado de que él es poseedor del predio, que es materia de investigación. Asimismo, el día 10 de octubre del año 2021, siendo horas 5 de la mañana, el agraviado pasaba por su predio y de manera intempestiva, pues ve que el imputado y otras dos personas, estas dos últimas desconocidas, rociada pues la ven en el predio usurpado, sembrado. Y las otras personas estaban paradas al costado del predio y al concluir el sembrío, la persona que conducía el tractor y el imputado y las otras dos personas se retiraron con dirección a su domicilio del imputado. Ahora, la declaración del imputado, señor juez Denis Velázquez, en la interrogante 5, este señor menciona: el predio fue permutado en el año 2019, el cual se le denomina, él lo denomina en ese documento del permutado Isca Chojñaputi, y afirma que más antes estaba la viuda, pero que el agraviado le solicitó que le venda el predio en el año 2018, hecho que es completamente mentira, porque mi patrocinado, el agraviado, en ningún momento le solicitó a esa viuda a que le venda el predio, que es en el año 2018. De igual manera, menciona el imputado que la viuda me alquiló el predio después de mayo del año 2019, y luego dice que ha permutado el predio desde esa fecha. En este caso, el imputado, Denis Velázquez, afirma de que no ha cultivado y el predio está botado. Pero afirma también, posteriormente en el año 2021, el agraviado ha hecho barbechar, en este caso mi patrocinado, ha hecho barbechar el terreno y dice, no, el imputado que el terreno era virgen y yo lo sembré y en mi documento se le denomina el predio Cotaña Laca. Al inicio este señor menciona que el predio se denomina Izcatioñaputi, y ahora últimamente donde dice en el documento que se sembró lo denomina Cotaña Laca. Con esta versión, señor magistrado, el imputado pues entra en contradicción, en donde primeramente reconoce que el agraviado ha hecho barbechar el predio y luego lo denomina Isca Chojñaputi, cuando la versión verdadera la denominación es Hacha Chojñaputi. Pues al respecto, el señor magistrado se ha basado en la denominación del predio, pues alega de que desde mayo del 2019 ha permutado el predio, en este caso el imputado así afirma, pero estaba votado, en este caso ya pues la posición del predio estaba, según él dice. Sin embargo, señor magistrado, cabe hacer la siguiente aclaración. El agraviado lo hizo barbechar. Entonces, ¿por qué no ha denunciado en este caso a mi patrocinado, por el hecho de haber hecho barbechar el predio? Sin embargo, reconoce que lo sembró en el terreno, de manera que el directo responsable sería, pues, de los actos ilícitos, el ahora imputado. Es así, señor magistrado, que la Fiscalía se ampara, pues, en cuanto a la denominación ampara el sobreseimiento en cuanto a la denominación del predio. En este caso, si bien es cierto que mi patrocinado, por un error, ha manifestado de que el predio se denomina Isca Chojñaputi, cuando el verdadero nombre de la denominación del predio es pues Hacha Chojñaputi. Esta denominación del predio Hacha Chojñaputi está contenido en el documento del testimonio número 436 de fecha 26 de noviembre del año 2007. Y asimismo, en mérito a ese documento, se emite pues las certificaciones de posesión a favor de mi patrocinado, en donde se denomina también el predio real, que se llama Hacha Chojñaputi. Sin embargo, si bien es cierto, señor magistrado,
el agraviado al momento de declarar en la fiscalía y en la policía ha puesto otra denominación, es pues por un error involuntario. ¿Por qué? Porque, bueno, por costumbre él lo ha denominado así, pues no ha podido cerciorarse con los documentos y por eso es que ha declarado de esa manera. Pero sin embargo, si nos vamos a los indicios, si nos vamos al testimonio de testimonio número 2436 de fecha 26 de noviembre del año 2007, y esto corroborado con los certificados de posesión, señor juez, está plenamente identificado la denominación del terreno. Pues este aspecto, el señor fiscal no ha tomado en cuenta estos indicios que corrobora pues la denominación del predio. Asimismo, señor magistrado, debo manifestar que en el punto 5 de los fundamentos jurídicos del requerimiento de sobreseimiento, en el numeral 6.2, el Ministerio Público pues hace mención a una jurisprudencia variada. Es cierto que existe esa jurisprudencia, pero el hecho que es materia de investigación no se subsume ni calza en el presente, en los presentes hechos principales, en el presente hecho principal, que es la usurpación del predio que estamos solicitando, señor magistrado. Es así que dicha jurisprudencia se refiere pues a que aquel poseedor o a aquella persona o aquel propietario que está reclamando la propiedad, pero sin embargo nosotros no estamos reclamando la propiedad, estamos reclamando la posesión del predio, en mérito a los certificados de posesión que hemos adjuntado, señor magistrado. Pues esta jurisprudencia no es de aplicación al presente caso. Respecto al, asimismo, señor magistrado, en mi declaración, bueno, por error, como vuelvo a mencionar, se ha denominado, mi patrocinador ha declarado una denominación distinta a la cual es. Ahora, en cuanto a la motivación y fundamentos de los presupuestos del sobreseimiento, la Fiscalía hace un análisis objetivo de los hechos y solo meritúa mi declaración y el certificado o los certificados de posesión. Y hace pues la observación respecto a la denominación del predio y de los demás actuados, en el cual no se ha pronunciado en absoluto. De esta manera ha contravenido pues el debido proceso. Asimismo, la Fiscalía no ha hecho una aplicación debida del artículo 344, numeral 2 del Código Procesal Penal, de los literales A, B y C que paso a señalar. El hecho que es objeto de la causa no se realizó o no puede atribuirse al imputado. Al respecto, durante la investigación preliminar, en el requerimiento de sobreseimiento, el señor fiscal no se ha pronunciado. No ha hecho un análisis de las evidencias acopiadas, ni siquiera de los elementos de convicción acumulados. De tal forma, señor magistrado, en el sobreseimiento debió de fundamentar ¿cuál de los presupuestos que señala el artículo 442, numeral 2, literal A, ha hecho, cuál es el hecho de la causa que no se realizó o no puede atribuírsela al imputado? Este aspecto no lo ha hecho alguna aplicación debidamente motivada en el requerimiento de sobreseimiento. De igual manera, el hecho imputado no es típico o no concurre una causa de justificación o de punibilidad. Respecto al numeral 2, literal B del artículo 344. Pues al respecto existen variantes sobre este aspecto. La Fiscalía no se pronunció si el hecho es típico o es atípico. Pues para evaluar la existencia o no de la causa debió de precisar, pues sin embargo, no la hizo. Solo ha atinado en decir de que el predio tiene otra denominación. Es más, para dictar el sobreseimiento, señor magistrado, en el sobreseimiento ha debido de precisar las siguientes variables. Una declaración de certeza, en el cual no la ha hecho, debe concurrir la causal. Más allá de cualquier duda razonable, debe de indicar pues los elementos de convicción. Asimismo, debió de
señalar la evidencia recaudada de que el hecho es atípico o no es atípico. Ahora, respecto al literal de la norma acotada, señor magistrado, no existe, pues, no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y que no hay elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado. En relación a este presupuesto, señor magistrado, la Fiscalía no se ha pronunciado sobre estos presupuestos. ¿Cuál es la investigación? Si la investigación se ha conducido de manera diligente, si se ha agotado todos los medios posibles, no las ha mencionado. Que razonablemente no haya la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación, tampoco la hizo. Luego, si los elementos de convicción recaudados son insuficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado, tampoco la hizo, ha omitido estos aspectos señalados, señor magistrado. De tal manera, de lo expuesto, señor magistrado, cabe ser presente que al omitir estos presupuestos, el artículo 344, la Fiscalía, además del requerimiento de establecimiento, carece de fundamentación y motivación. Asimismo, señor magistrado, cabe hacer presente que durante la investigación preliminar no se han realizado las siguientes diligencias que faltan actuar, como es la constatación del predio usurpado, no se ha realizado por parte de la Fiscalía. Asimismo, la Fiscalía no ha nombrado un perito agrícola para que éste pueda determinar las características, la denominación del predio usurpado. Entonces, frente a estas carencias, no se puede, pues, emitir un sobreseguimiento para que no se lleve adelante la investigación. Es más, se debe de dar la ampliación de la declaración del agraviado a fin de que haga la aclaración sobre la denominación del predio usurpado conforme a los certificados de posesión y al testimonio número 02436 de división y partición, del cual son fuentes de la denominación del predio. Ahora, con respecto a lo mencionado por la defensa del agraviado, quien afirma pues de que el hecho no es atípico. Sí es típico, señor magistrado, porque existen suficientes elementos de convicción para que se pueda continuar con la investigación. Ahora, asimismo ha manifestado de que existe un testimonio, existe un acta documental de la comunidad de Caritamaya, en donde se han pronunciado respecto al testimonio, pero no se ha esclarecido, señor magistrado, en este momento, al parecer, la defensa técnica del imputado ha manifestado pues de que se le va a poner a la vista, pero no se me ha corrido traslado. No sé si este documento, qué características contiene este acta de la comunidad, pero sin embargo debo de manifestar de que es un documento ya, este certificado, o mejor dicho, este testimonio que alega la otra parte, es pues de data ya antigua, y no pueden manifestar a través de las actuales autoridades comunales en decir de que este documento no es válido. Y si no es válido en cuanto a la calidad de propiedad, en este caso pues el documento de los certificados de posesión que avala también de las autoridades de las comunidades que se ha emitido en aquellas oportunidades, tiene pues plena validez, porque se está discutiendo lo que es la posesión del predio, más no la propiedad del testimonio. Ahora la propiedad es pues una fuente en donde mi patrocinado pues es propietario de dicho predio. Por estas consideraciones, señor magistrado, solicito que se declare infundada el requerimiento de sobreseimiento solicitado por el señor fiscal y por la defensa técnica del imputado, toda vez de que existe suficientes elementos de convicción para que se tenga que proseguir con la investigación y llegar pues de acuerdo a las evidencias que se va a realizar posteriormente, porque faltan pues otras diligencias que actuar. Muchas gracias, señor magistrado. Bien, doctor, unas precisiones. ¿Qué Sí. elementos de convicción son los que no se habrían tomado en cuenta?
Bueno, incremento de sobreseimiento. ya, los certificados de posesión, señor magistrado, por ejemplo, ahí no se ha tomado en cuenta cuál es la base o la fuente de la denominación del predio denominado. No, eso Ya, ya se va a analizar. ya. Otro elemento de convicción que no se haya tomado en cuenta. Ya, no se ha tomado en cuenta, por decir, la declaración del imputado, porque él se contradice al manifestar en la denominación que él Otro, pone. otro. Sí, ya. Otro, falta, ¿qué se llama? Falta realizar otras diligencias, como las Esas diligencias, doctor, se han solicitado en su oportunidad, no se han por llevado. supuesto, sí, sí, se ha solicitado en su oportunidad las diligencias de constatación. No se ha nombrado tampoco al perito agrícola para que determine, pues, las características del predio, ¿no? Pero se ha solicitado, doctor, en la investigación preparatoria de parte del agraviado eso. Sí, sí, se ha solicitado. ¿Y cuál ha sido la respuesta de Fiscalía? Bien, a ver, mientras va, creo que está revisando todo, ¿no? Bien, algún pronunciamiento de manera precisa, ya tanto más de que la solicitud, en todo caso, se hubiese planteado una oposición. Sin embargo, eso no ha sido presentado dentro del plazo de ley. No obstante ello, eh, o está entrando en debate, toda vez que el juzgado, inclusive de oficio, pues no puede, de ser el caso, declarar infundado el sobreseimiento, elevar al fiscal superior conforme a la norma procesal. No obstante ello, vamos a solicitar algún pronunciamiento respecto a lo señalado por la parte agraviada. Fiscalía, doctor. Muchas gracias. La imputación, señor juez, lo hace la parte agraviada. La imputación que hace la parte agraviada, esa es como conocida la teoría del caso que hace el representante del Ministerio Público. Y desde un inicio, este es del acta de recepción de denuncia de fecha 14 de octubre del 2021, que obra
A folio 6, el agraviado ha señalado que el predio que le han usurpado la parte investigada es Chojñaputi Chiara Cotañalac. Hecho que también se da en el acta de constatación policial de fecha 15 de octubre de 2021, que obra folio 7 y 8, donde se ha constatado el predio Chojñaputi Chiara Cotañalac. De igual forma, en su declaración efectuada en la vía policial del agraviado, Uriel Santiago Marcachoque, a folios 14, 15 y 16, reitera el predio que le han usurpado es Chojñaputi Chiara Cotañalac. Lo mismo vuelve a recalcar en su declaración dada a nivel despacho fiscal en fecha 18 de octubre del 2022, esto es después de un año casi, a obra folio 79, 80. En esta declaración incluso participa su abogado defensor, Néstor Cleofé Manzano Sandoval. En esta reitera que el predio que le han usurpado es Chojñaputi Chiara Cotañalac. Mal haría el colega en decir que el despacho, la fiscalía, no viene actuando en forma objetiva. Si ha existido un error, eso debió de señalar el agraviado, más aún cuando se encuentra pues, asesorado por su abogado defensor de libre elección. Corresponde pues, a la parte agraviada apoyar al despacho fiscal para hacer una correcta investigación. A ello se suma de que el abogado Néstor Manzano Sandoval, el primer escrito que presenta al despacho fiscal es el 14 de diciembre del 2021, recepcionada esa fecha, que obra folios 33. El segundo escrito que presenta el colega obra folios 49 y 50. Su fecha de recepción, 27 de abril del 2022, firmado por el abogado Néstor Manzano Sandoval. Y el último escrito que ha presentado en la presente investigación ha sido recepcionada en fecha 23 de septiembre del 2022. En ese entender, se tiene que el agraviado sí ha estado asesorado por un abogado defensor que debía velar sus derechos inherentes a la parte agraviada. En consecuencia, el terreno, que es materia, y el mismo abogado lo pone en este escrito de fecha 27 de abril del 2022, en el segundo párrafo dice: para efectos de demostrar mi posesión del predio usurpado, denominado Chojñaputi Chiara Cotañalac, adjunto las siguientes documentales consistentes en elementos de convicción que acreditan mi posesión pública, pacífica y ininterrumpida por más de 35 años. La fecha que me ha despojado de mi posesión el denunciado, documentos que a continuación paso a detallar. Presenta certificado de posesión, acta de inventario, inscripción definitiva, copia comprobante de pago de impuesto predial, declaración jurada de Lucio Ponce Pino, declaración jurada de Félix Andrés Llanos Mamani, declaración jurada de Mario Songo Quispe, declaración jurada de Alberto Velázquez Marca, plano de ubicación del inmueble usurpado, donde firma su abogado defensor, doctor Néstor Manzano Sandoval. Asimismo, el agraviado Uriel Santiago Marcachoque con DNI 01219933. Con eso pues, se confirma que el predio materia de usurpación es Chojñaputi Chiara Cotañalac. Y este despacho, la constancia de posesión que ha presentado, difiere pues, de este predio que ha sido usurpado por el investigado. Y a estas alturas no puede decir que el despacho fiscal no viene actuando de forma correcta, en mérito. Por esa razón, estas constancias de posesión de folios 59 y 60 no pueden ser merituadas en la presente investigación. Y si no se ha acreditado la posesión previa a la usurpación sobre el predio materia de delitos, simplemente no hay delito, ni menos responsabilidad de la parte
encausada. Eso sería, señor juez, en todo caso, mi participación. Gracias. Por lo que reitero mi petición. Bien, doctora Velázquez, de manera precisa, doctora, ¿algún pronunciamiento? Simplemente, señor magistrado, me adhiero a todo lo expuesto por el representante del Ministerio Público. Bien. Doctor Manzano, Ya, muchas gracias, señor juez. Si bien es cierto de que, bueno, había un error, pues, señor magistrado. Si nos vamos a los indicios, hay fuentes del testimonio que acaba de mencionar el señor fiscal. Hay certificados de posesión en donde menciona la verdadera denominación del predio. Entonces, si bien es cierto, había un error, tenemos ahí fuentes de la posesión y de la denominación del predio. Por lo tanto, no se puede dejar de lado, pues, señor magistrado, de que es otro terreno. Ese es el terreno. En todo caso, pues, no hubiéramos adjuntado como elementos de convicción tanto el testimonio y los certificados de posesión. Entonces, con estos documentos está plenamente acreditado, señor magistrado, sobre la denominación del predio. Ahora, en cuanto a lo que usted le acaba de preguntar al señor fiscal respecto a la solicitud de las diligencias que faltan actuar, en este caso la constatación del señor fiscal in situ en el predio, existen documentos en donde se ha solicitado. El mismo fiscal, en su disposición, ha dispuesto de que se tenga que llevar a cabo la constatación fiscal, pero sin embargo no se lleva a cabo, pues, en su oportunidad. Asimismo, pues, faltaría, como vuelvo a reiterar, de que faltaría nombrar un perito, pues, para que éste también tenga que determinar la verdadera denominación y las características del predio usurpado, señor magistrado. Por estas consideraciones solicito, reitero en solicitarle, de que se tenga que declarar infundada el requerimiento de sobreseimiento que solicita el señor fiscal. Muchas gracias, señor magistrado. bien, concluido el debate, emitimos la resolución número 2, acora 19 de julio del año 2023. Vistos y oídos en audiencia pública, en audiencia pública de control de sobreseimiento, el requerimiento fiscal formulado por la Fiscalía Provincial Mixta de Ácora, el debate realizado entre las partes, corresponde emitir la siguiente resolución, considerando primero, respecto a los hechos atribuidos a la parte imputada conforme al requerimiento fiscal, así como la disposición de formalización de la investigación preparatoria, los hechos en materia de investigación han sido los siguientes: que el agraviado Uriel Santiago Marcachoque, en fecha 10 de octubre del año 2021, siendo las 5 horas aproximadamente, se percató que en su terreno denominado Roñaputi, Chiara, Cotaña, Laca, ubicado en el sector Marquiri del centro poblado de Caritamaya, del distrito de Ácora, el denunciado Denis Edgar Velázquez Flores estaba efectuando actividad agrícola con apoyo de 2 personas a quienes no conoce, y que hasta la fecha el denunciado no le permite el ingreso a dicho predio, habiendo sido despojado en forma total de dicho predio. Considerando segundo, del requerimiento fiscal y la posición de las partes en el presente proceso. 2.1. Fiscalía solicita el sobreseimiento a favor del investigado Denis Edgar Velázquez Flores, a quien se le ha seguido proceso por el delito contra el patrimonio en su modalidad de usurpación, en su forma de usurpación agravada, previsto y sancionado en el artículo 204, primer párrafo, numeral 2, siendo el tipo base del artículo 202, numeral 1 y 2 del Código Penal, en agravio de Uriel Santiago Marcachoque. Básicamente, ha señalado como fundamento de su requerimiento de sobreseimiento de que, estando a los hechos puestos en conocimiento o los hechos denunciados, se tendría que, pues, que en fecha 10 de octubre del año 2021, siendo las 5 horas aproximadamente, el agraviado se habría percatado de que su predio denominado Roñaputi, Chiara, Cotaña, Laca habría sido, o el denunciado habría efectuado actividad agrícola con apoyo de 2 personas, quien además no le permite el ingreso a dicho predio y le habría despojado de forma total de dicho predio.
Asimismo, ha señalado que en el presente proceso o en la investigación no se habría corroborado la posesión previa que ejercería el agraviado. Tanto más, conforme a los documentales presentadas, esto es el certificado de posesión de fecha 17 de diciembre del año 1986 y el certificado de posesión de fecha 15 de enero del año 2021. El predio que hacen referencia a tales documentales serían otros y no los que han sido materia de investigación. Básicamente ese es el fundamento que ha hecho referencia el Ministerio Público, así además de que no pudiera, con los hechos o con los elementos de convicción recabados a nivel de la investigación preparatoria, no pudiera presentar alguna acusación fiscal conforme al artículo 349 del Código Procesal Penal. Por lo que solicita o señala como causal de los hechos o causal del sobreseimiento lo establecido en los numerales A y B del numeral 2 del artículo 344 del Código Procesal Penal, entre otros argumentos señalados. 2.2 argumentos de la defensa técnica de la parte investigada. Básicamente ha señalado en esta acta de visa o solicita que se declare fundado por estar conforme a lo dispuesto en el artículo 344. Esto es de que, o además de tener presente que el hecho objeto de la causa no se habría realizado, ya que no se había corroborado la posesión previa. Además, el hecho imputado no sería típico, ya que el tipo penal exige la posesión previa, lo cual en el caso no se da. Asimismo señala que no hay la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación o realizándose diligencias debidas, ya que estas diligencias realizadas no generan certeza para evitar un posible autoenjuiciamiento. Asimismo ha señalado respecto a otras documentales que tendría en su poder y que los habría mostrado. No obstante ello, el despacho no considera señalar más al detalle, toda vez que estos documentales no han sido puestos a conocimiento de este despacho, o al menos este despacho no tiene conocimiento de ellos, así como las demás partes. Entre otros argumentos, también ha señalado, o en todo caso, que se declare fundado el pedido de sobreseimiento. 2.3, argumentos de la defensa técnica en la parte agraviada. En este acto de audiencia ha solicitado que se declare infundado el requerimiento de sobreseimiento, señalando básicamente que, conforme a los elementos de convicción y diligencias a nivel de fiscalía, su patrocinado ha señalado que es poseedor del predio en materia de litis. Asimismo, que el día de los hechos, el agraviado, al pasar por su predio, que es poseedor, donde el imputado rociaba avena en el predio y otras personas estaban paradas al costado, ha señalado de que se tiene la declaración del imputado, quien señala que el predio habría sido permutado en el año o había solicitado una permutación del año 2019, señalando hechos que serían falsos, ya que no se habría solicitado una venta del predio, entre otros argumentos que ha referido respecto a la declaración del imputado. Y señalando en conclusión de que con dicha versión del imputado es que el predio en efecto se denominaría Hachachoñaputi. Asimismo ha señalado que Fiscalía ampara su sobreseimiento en cuanto a la denominación del predio. Ha señalado que si bien el agraviado habría cometido un error respecto a la denominación señalada en la investigación preparatoria, sin embargo, el predio, la denominación del predio sería Hachachoñaputi. Esto contenido en el testimonio del año 2007, con lo cual se emite el certificado de posesión con tal denominación. Entonces, con ello, el agraviado estaría, pues, ostentando la posesión del mismo. Y además se tendría identificado plenamente la denominación del referido predio. Asimismo, ha referido de que, conforme a la jurisprudencia que habría señalado Fiscalía, lo que reclaman sería la posesión, más no la propiedad del referido
predio. También señala que Fiscalía solo meritúa su declaración y el certificado de posesión, en donde hace observación a la denominación del predio y demás actuados, no haciendo una aplicación debida del artículo 344, toda vez que no existiría motivación respecto de que el hecho no se habría realizado, respecto de la tipicidad, no se precisa si es típico o atípico. Además, se ha debido indicar los elementos de convicción que le causarían certeza a su requerimiento. Finalmente, señala que el literal de la causal de esclarecimiento no se ha señalado si se habría agotado o no las diligencias del caso, omitiéndose requisitos del requerimiento de esclarecimiento, ya que los mismos carecerían de fundamentación. Asimismo, señala que no se habrían realizado las diligencias de constatación, no habría nombrado perito agrícola, no pudiendo, en todo caso, al faltar tales diligencias, no habría sido posible emitir el pronunciamiento para que se archive la investigación. Además de que se debería de solicitar la ampliación de la declaración del agraviado, entre otros argumentos que también han sido registrados debidamente en este acto de audiencia. Considerando tercero, el artículo 344, numeral 2 del Código Procesal Penal establece que el sobreseimiento procede cuando A, el hecho objeto de la causa no se realizó, no puede atribuirse al imputado; B, el hecho imputado no es típico, concurre una causa de justificación de inculpabilidad o de no punibilidad; C, la acción penal se ha extinguido; y D, no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos de investigación o no hay elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado. Punto 2. Para el primer supuesto, para la primera causal establecida o señalada por Fiscalía, debemos tener en cuenta que todo ciudadano se haya prevenido por el derecho fundamental de presunción de inocencia. Esto quiere decir que para que una persona sea condenada, debe contarse con las pruebas necesarias que hagan desvirtuar el estado de inocencia que goza todo imputado, pues este no puede ser condenado solo sobre la base de simples presunciones. Es así que el verdadero enjuiciamiento solo debe de ser sufrido por el imputado cuando existan elementos suficientes para ello, elementos que deben de ser necesariamente determinados de que el hecho delictivo existió y que el imputado es el autor. De lo contrario, el juicio penal no puede existir, y ante la inexistencia de la relación jurídica material penal tampoco existiría partes en sentido material. Por otro lado, respecto a la causal de atipicidad, podemos señalar que esta se configura cuando la conducta examinada o puesta a investigación no sea subsumible en ningún tipo penal, porque no está en absoluto descrita en la ley como hecho punible. La tipicidad es un elemento importante del delito en la calificación de un hecho, entendida como la adecuación de un hecho cometido a la descripción que de ese hecho se hace en la ley penal, es decir, el encuadramiento de una conducta con la descripción hecha en la ley. Contrario a ello, nos encontraríamos ante el supuesto de esta causa. Finalmente, la causal de insuficiencia de elementos de convicción se configura cuando no existen suficientes actos de investigación que acrediten el ilícito penal. No es posible fundamentar razonablemente una acusación. No supone la inexistencia de elementos de convicción algunos, sino que de los elementos de convicción existentes no son suficientes para llevar a concluir que el delito se llegó a cometer o que el imputado es el autor. Cuarto, análisis del caso. Conforme a los fundamentos señalados por Fiscalía y el debate hecho en este acto de audiencia, corresponde pues analizar los fundamentos del requerimiento de sobreseimiento conforme a los hechos que han sido materia de investigación, al tipo penal postulado o señalado por Fiscalía, que también han sido puestos a investigación al imputado. Al respecto, conforme a los elementos de convicción, tenemos que el hecho concreto denunciado y puesto en investigación sería de que el agraviado Uriel Santiago Marcachoque, en fecha 10 de octubre del año 2021, siendo las 5 de la mañana, se habría percatado que su terreno denominado Chogña, Puti, Chiara, Cotaña, Laca, ubicado en el sector Marquí del centro poblado de Caritamaya, del distrito de Ácora, el denunciado, Denis Edgar Velázquez Flores, estaba efectuando actividad agrícola con apoyo de 2 personas a quienes no conocí, que hasta la fecha el denunciado no le permite el ingreso a dicho predio.
habiendo sido despojado en forma total de dicho predio. Y conforme a los argumentos señalados en esta audiencia, el agraviado habría pues presentado para acreditar la posesión del mismo uno, el testimonio número 02436 que ora en la carpeta fiscal, así como los certificados de posesión emitidos por el juez de paz de segunda nominación del distrito de Aco de la provincia del Cercado de Puno, de fecha 30 de diciembre del año 1986. Asimismo, se tiene el certificado de posesión emitido por Hilberto Velázquez Marca, de fecha, este despacho advierte que el mismo trata de fecha 15 de enero del año 2011, no como 2021 como se habría señalado. Asimismo, o con tales documentales, la parte agraviada acreditaría la posesión respecto del predio en materia de litis. No obstante ello, conforme al actuado en este acto de audiencia, no queda duda de que, ya que ha sido también corroborado por la defensa técnica de la parte agraviada, de que respecto a la denominación, y estando también a ese punto, podemos corroborar de que el predio señalado al momento de la denuncia, declaración en sede policial, declaración en sede fiscal por parte del agraviado, y estos hechos puestos a investigación, esto en la investigación preparatoria, la cual está a cargo de Fiscalía, se ha denominado pues que el predio supuestamente usurpado habría sido Chojñaputi Chiara Cotaña Laca. Sin embargo, conforme a lo señalado por la defensa técnica del agraviado, está señalado que habría existido pues un error al respecto. Esto señalado en las costumbres que se habrían, que se habrían, o que tendría el agraviado. Lo cierto es de que, en efecto, el hecho puesto en investigación y que ha sido materia de formalización de investigación preparatoria, se habría referido, o la investigación se habría ceñido respecto al predio denominado Chojñaputi Chiara Cotaña Laca, lo cual, conforme a tal denominación, en efecto, pues no estaría acreditado con documento alguno, toda vez que los documentos que ha adjuntado no se tratarían del mismo predio, o la denominación sería distinta. Lo cual habría sido ocasionado por error del propio agraviado, y que el hecho de recurrir como elemento de convicción a lo declarado por el investigado, donde el cual la defensa técnica de la parte agraviada ha señalado que habría pues indicios al respecto de que el predio denominado sería Hacha Chojñaputi. No podríamos pues retrotraer tal situación, o más aún basándonos en la declaración del propio imputado. Esto debe de ser corroborado con elementos de convicción objetivos y no subjetivos, y más aún tener como base la declaración del propio imputado, toda vez que éste goza pues de un derecho de presunción de inocencia. A ello, en todo caso, como primer término, digamos, de que el predio que se habría puesto o habría sido materia de investigación sería pues muy distinto al que en un momento el agraviado habría pretendido pues reclamar la posesión del predio que ha sido materia de litis. A ello debemos señalar
que tales documentales datan pues de años de data antigua, del año 1986, el último certificado de posesión emitido en fecha pues en 15 de enero del año 2011. No solo ello, también llama a criterio pues de este despacho la declaración del propio agraviado en sede fiscal, quien habría declarado en fecha 18 de octubre del año 2022, inclusive acompañado de su abogado de libre elección, donde entre otros narra pues la forma como habría sido o cómo presuntamente habría sido despojado de su predio, debiendo de señalarse además de que en la pregunta 15, donde donde se le ha hecho la pregunta que si desea agregar algo más a la presente declaración, este ha señalado que debo precisar que mi declaración en sede policial, en la pregunta 8, ahí dice, la última vez que sembré fue hace 3 años, pero lo correcto debió decirse, dejé de pastear mi ganado hace 3 meses. Con lo cual no hace más que corroborar que no habría existido pues una posesión previa respecto al predio que, que se reclama. Entonces podríamos corroborar con todas estas afirmaciones y lo debatido en este acto de audiencia, que en efecto pues no habría habido una posesión previa de parte del agraviado, más allá, más allá de respecto a la denominación que se habría hecho o no, eh, más allá del respecto a la denominación que se habría efectuado y que por error de la parte agraviada no habría sido precisado de manera específica. Lo cual evidentemente tampoco puede ser pues eh, 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 imputado, ¿no? Tal error a la parte investigada. Con lo que corroboramos que no habría pues existido posesión previa de la parte agraviada, o al menos ello no se encontraría debidamente acreditado con un elemento de comisión objetivo. Asimismo, estando al tipo penal eh, postulado o tipificado por fiscalía, se advierte pues que se habría procesado, investigado por la presunta comisión del delito contra el patrimonio en su modalidad de usurpación, en su forma de usurpación agravada, previsto y sancionado en el artículo 204, primer párrafo, numeral 2. Tal agravación habría sido cometida o tal agravación correspondería a la pluralidad del agente activo. Sin embargo, en el presente proceso y conforme a lo debatido, solo se habría pues identificado al investigado Denis Edgar Velázquez Flores, más no identificado plenamente a las otras 2 personas, por lo que al no haberse acreditado o al no haberse identificado esta agravante, pues no resultaría aplicable a los hechos que han sido materia de investigación. Además de ello, conforme al tipo penal investigado, esto es el numeral 1 y el numeral 2 del Código Penal, podemos señalar que los mismos, en este caso el numeral 1, señala que para apropiarse todo en parte de un inmueble destruye o altera los linderos del mismo. Estando al hecho fáctico postulado y puesto o realizada la investigación, no se advierte pues que se habría destruido o alterado los linderos del mismo. Asimismo, respecto al numeral 2, que señala el que con violencia, amenaza o engaño, abuso de confianza, despoja a otro, total o parcialmente de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real. No, tampoco, pues, este despacho advierte, conforme al fáctico postulado, que se habría, pues, realizado el hecho con violencia o amenaza, engaño o abuso de confianza. No advierte estos elementos configurativos del tipo penal, más allá de que, conforme al inicio se ha señalado, se había advertido de que la parte agraviada no habría
tenido pues la posesión previa del predio que reclama. Y si nos diríamos que el predio o la violencia habría sido en contra del bien inmueble, conforme a lo señalado precedentemente, tampoco pues se ha acreditado la posesión. Entonces no podríamos señalar de que el predio o que la violencia habría sido cometida en contra del bien inmueble. Por lo que podemos llegar a la conclusión de que en efecto las causales señaladas por Fiscalía respecto a que el hecho no se había cometido, en efecto, pues se ha determinado de que el predio tendría pues una distinta denominación, lo cual no podría ser materia de inclusive alguna ampliación respecto a tal error que había cometido el agraviado, mucho menos imputable al investigado, por lo que la primera causal pues cumple. Respecto a la segunda causal, de la tipicidad del tipo penal, conforme a lo señalado en variada jurisprudencia, el delito de usurpación protege, pues, en efecto, la posesión de las personas, y en este caso se ha determinado que no habría posesión, mucho menos se habría determinado que para ejecutar el tipo penal de usurpación se habría, pues, configurado con los elementos configurativos del tipo penal, ya sea violencia, amenaza, engaño, abuso de confianza, tanto inclusive respecto del bien, de la violencia al bien inmueble. Y respecto a la posibilidad de incorporar nuevos datos de investigación o a la imposibilidad de los mismos, también pues se configura toda vez de que con los elementos de convicción que se habrían recabado a nivel de fiscalía o con las diligencias que se habrían efectuado a nivel de despacho fiscal, y teniendo en cuenta que el hecho habría ocurrido pues en fecha de escritura del año 2021 y conforme a las máximas de la experiencia, no, pues ya no se podría efectuar inclusive una constatación en el lugar por el paso del tiempo y más aún por lo que ya se habría aceptado en todo caso respecto a las otras causales, que esto es la tipicidad y que el hecho objeto de la causa no se habría realizado por parte del investigado, no habría la posibilidad en este caso de efectuar algunas diligencias para que el presente proceso o que en el presente proceso se pueda dictar algún requerimiento de acusación. Cabe pronunciarse también respecto a la oposición señalada por la parte agraviada, entendiéndola así este despacho, toda vez de que no se habría presentado de manera escrita dentro del plazo de ley la oposición a este despacho. No obstante, como se ha indicado, esto inclusive puede hacer pues, de oficio algún pronunciamiento. Este despacho considera emitir pronunciamiento únicamente respecto a las diligencias que a criterio de la defensa técnica de la parte agraviada se tendrían que haber realizado en el presente proceso. Respecto a la constatación fiscal y al nombramiento del perito agrícola, así como la ampliación de la declaración de la parte agraviada. Este despacho considera de que estando al tipo penal y a los hechos en materia de investigación y que son esto respecto a la denominación del predio Choyaputi Chiara Cotaña Laca, este predio pues habría sido materia de investigación y puesto así, y no podríamos por un error de la parte agraviada disponer una ampliación de la investigación. Tanto más, como lo he señalado, este hecho pues no es atribuible al imputado. Además de ello, de que las etapas en el proceso penal son preclusivos, sería imposible realizar estas diligencias, todo ese que se habría pues denominado
de manera distinta al previo, lo cual de aceptarse alguna situación podríamos ir en contra del derecho o vulnerar el derecho de defensa del investigado, por lo que la misma debe de declararse también infundada con los argumentos que se han señalado, más de lo señalado precedentemente. En consecuencia, se concluye que nos encontramos ante los supuestos para dictar auto de sobreseimiento, puesto que el verdadero enjuiciamiento no solo debe de ser sufrido por el imputado cuando existan elementos suficientes para ello, elementos que deben de ser necesariamente determinados de que el hecho existió y que la conducta incriminada a la parte investigada sea pues una conducta típica, antijurídica y responsable. Quinto, de la etapa intermedia, la investigación concluye normalmente con el requerimiento que efectúa el fiscal a cargo de la investigación, sea este acusatorio o de sobreseimiento, debiendo tenerse presente que la etapa de investigación, así como la etapa intermedia, constituyen básicamente etapas para preparar el juicio, debiendo en dichas etapas asegurarse que existan suficientes elementos de convicción que puedan prever la realización de juicios orales exitosos, por lo que se espera una actividad responsable de las partes, incluido el tercero imparcial, que es el juez. En esta etapa se garantiza de sobremanera el principio constitucional de presunción de inocencia, por lo que la sujeción del imputado a un juicio oral no debe de ser apresurada, sin contenido de elementos esenciales, o que las acusaciones al inicio, durante o término del juicio oral sean inconsistentes, por cuanto, como se manifestó, solo deben llegar a juicio casos que tengan un alto grado de culpabilidad del imputado, que conlleven a un juicio exitoso. Estando lo señalado precedentemente, el juzgado considera de que en el presente caso se ha determinado que la conducta atribuida no se ha realizado no se habría realizado por la parte denunciada, el hecho puesto o el tipo penal investigado sería pues atípico y no habría suficientes elementos de convicción para solicitar fundadamente un enjuiciamiento del investigado. Por estas consideraciones, se resuelve primero declarar infundado la oposición presentada por la defensa técnica de la parte agraviada, Uriel Santiago Marcachoque. Segundo, declarar fundado la solicitud de sobreseimiento solicitado por la Fiscalía Provincial Mixta. De acuerdo, en consecuencia, se dispone el sobreseimiento definitivo a favor del imputado Denis Edgar Velázquez Flores con DNI 012-40292, fecha de nacimiento 27 de abril de 1966, edad 55, lugar de nacimiento Ácora, domicilio real Caritamaya, sector Maquiri, del distrito de Ácora, provincia de departamento de Puno, a quien se le ha seguido, o a quien se le ha procesado por el delito contra el patrimonio en su modalidad de usurpación, en su forma de usurpación agravada, prevista y sancionado por el artículo 204, primer párrafo, numeral 2, siendo el tipo penal base el artículo 202, numeral 1 y 2 del Código Penal, en agravio de Uriel Santiago Marcachoque. Tercero, se dispone el archivo definitivo del presente proceso, debiéndose de levantarse las medidas coercitivas personales y reales que se hubiesen expedido contra la persona o bienes del referido imputado. Con la resolución emitida las partes fiscalistas. Conforme, señor juez. Bien. Defensa técnica de la parte investigada. Conforme, señor magistrado. Bien. De la parte agraviada. Interpongo apelación, señor juez. Ya. Al recurso de apelación interpuesto, téngase por formulado, debiendo de fundamentarlo dentro del plazo de ley bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de rechazarse la misma. Bien, concluimos siendo la 1:51 del día de la fecha, disponiéndose el cierre de audio y video. Bien, doctores, doctora, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, colegas. Buenas tardes.